A continuación te voy a compartir una frase que te puede sorprender. Enseñar no garantiza que tus estudiantes aprendan y aprender no garantiza que estos estudiantes puedan recordar la información por mucho tiempo. Los profesores y profesoras de carreras de la salud debemos de recordar que el cerebro humano no conserva todo lo que escucha. El cerebro selecciona información, la filtra, en ocasiones la debilita o en otras ocasiones la fortalece según reglas neurobiológicas muy precisas. Cuando las y los docentes de carreras de la salud desconocemos estas reglas, podemos llegar a impartir clases muy correctas, pero tal vez neurocognitivamente muy débiles. Cuando los profesores comprendemos estos principios neurocognitivos, podemos empezar a diseñar experiencias de aprendizaje significativas. Por eso, en el siglo XXI, hoy no basta con dar una clase bien. Necesitamos convertirnos en diseñadores y diseñadoras de experiencias de aprendizaje. Debemos de ser capaces de alinear la atención de los estudiantes, también de reconocer que hay emociones que se presentan en el entorno de aprendizaje, cuidando mucho la carga cognitiva, haciendo actividades para la recuperación y consolidación de la información. En otras palabras, el profesorado del siglo XXI necesita aprender también a ser diseñador de experiencias de aprendizaje. Te doy la bienvenida al podcast Educación Médica MX, donde vamos a descubrir los principios de la curva del olvido y los principios de la curva del aprendizaje. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este episodio. Y vamos a empezar con los 5 elementos que aceleran la curva del olvido. Y la primera es la sobrecarga cognitiva. Esto quiere decir cuando la memoria de trabajo se satura. La puerta de entrada para el aprendizaje consciente es la memoria de trabajo. Esta depende fuertemente de las redes prefrontales y parietales. La capacidad de la memoria de trabajo es limitada. Por ejemplo, cuando en una clase se presentan demasiados conceptos, demasiadas diapositivas, demasiados estímulos simultáneos o explicaciones muy largas sin una organización, esa memoria de trabajo se va a congestionar y el resultado no es solo cansancio en las personas que te están escuchando. Es una reducción real de la codificación efectiva que se están haciendo en los sistemas de memoria del cerebro. Desde la neurociencia, esto significa que el cerebro dedica recursos a sobrevivir al flujo de información y no siempre a construir huellas estables para que ese conocimiento se afiance. Por lo tanto, los estudiantes pueden llegar a sentir que entendieron la información en ese momento, pero esa comprensión puede llegar a ser transitoria. En la docencia clínica esto también ocurre con frecuencia. Cuando intentamos que nuestros estudiantes estén aprendiendo fisiopatología, interpretación diagnóstica, conductas terapéuticas en un solo bloque expositivo, sin pausas y sin actividades para que la información se asimile de una mejor manera. Debemos dejar de creer que todo es importante al mismo tiempo, porque de esa manera puede ser que nada de esto se consolide de forma efectiva. La número 2 es el estrés excesivo o la amenaza psicológica. Y esto es cuando el cerebro entra en modo de defensa. En un nivel moderado de activación, el cerebro puede estar en condiciones favorables para aprender, pero el estrés intenso y sostenido va a deteriorar esta memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la recuperación de información. En este contexto, la corteza prefrontal pierde eficiencia y el procesamiento se puede volver rígido, fragmentado y menos integrado. Por lo tanto, el estudiantado deja de explorar y curiosear en el aprendizaje y empieza a prepararse y protegerse. En ambientes docentes humillantes, impredecibles o evaluativamente amenazantes, el cerebro prioriza el manejo de la ansiedad por encima del aprendizaje profundo. Esto ayuda
a explicar por qué algunos estudiantes sabían muy bien el tema, pero fallan ante preguntas públicas, sobre todo preguntas agresivas o en escenarios de alta presión. No solamente es un problema emocional, es un fenómeno neurocognitivo que debemos de considerar. También debemos ser conscientes que un aula que intimida puede producir silencio, obediencia o aparente disciplina, pero rara vez puede producir un aprendizaje duradero. La tercera es la privación del sueño, cuando el hipocampo no logra estabilizar lo aprendido. La memoria recién adquirida depende inicialmente del hipocampo. Durante el sueño, especialmente en las fases no REM, o por ejemplo el sueño de ondas lentas, ocurre una reactivación de las trazas de los conocimientos y esto favorece su reorganización y transferencia hacia redes más estables. Sin sueño suficiente, la consolidación de este conocimiento se empobrece y también se va a disminuir la capacidad de aprender información nueva al día siguiente. Todos sabemos que esto tiene implicaciones enormes en la educación médica, donde tanto los estudiantes de pregrado y posgrado, también conocidos como residentes, suelen estudiar con fatiga extrema. Puede exponer un estudiante o residente por un tiempo sostenido después de una guardia o después de una jornada extensa de trabajo, pero su cerebro no está en condiciones biológicas para consolidar ese aprendizaje. Y una proporción importantísima de ese conocimiento se va a perder por la falta de sueño. Por lo tanto, debemos de tener presente que sin sueño, el aprendizaje no va a desaparecer por completo, pero va a quedar débil, inestable y muy vulnerable al olvido. La cuarta característica que acelera la curva del olvido es la interferencia o la multitarea. Esto es cuando nuevos contenidos compiten con otros contenidos. La memoria no falla solo por el paso del tiempo, también falla por interferencia. Los recuerdos similares compiten entre sí y la exposición a nueva información puede ser difícil de recuperar de lo que previamente se aprendió. Este fenómeno puede ser proactivo o retroactivo y se intensifica mucho cuando los materiales son muy parecidos o poco diferenciados o se presentan consecuencias confusas. En educación médica esto ocurre, por ejemplo, cuando se enseñan diagnósticos diferenciales muy semejantes sin contrastes claros o cuando el alumnado cambia constantemente de estímulos, por ejemplo, estar presente en la clase, entrar a su dispositivo, contestar un mensaje en un chat, ver las diapositivas, estar viendo videos o estar haciendo tareas paralelas. La multitarea no expande la capacidad del cerebro, más bien la fragmenta, sobre todo la atención. Esto va a debilitar la codificación de información y su recuperación. Así que no olvidemos que nuestro cerebro aprende mejor cuando puede distinguir, cuando puede organizar, separar las partes y aprende peor cuando compite la información al mismo tiempo. Y la última es el aprendizaje pasivo sin recuperación. Lo que no se usa se va a debilitar. Una de las creencias más comunes es que releer o escuchar o tal vez subrayar puede generar la sensación de familiaridad con la información, pero esa familiaridad no equivale a una memoria utilizable, así que podemos caer en una sensación de confianza por estar relacionados y que la información nos suene muy familiar. Cuando el estudiantado no recupera activamente la información, las redes neuronales involucradas en esa huella no se reactivan suficiente para que quede la información fortalecida. Desde la neurociencia, recordar no solo es sacar de la memoria como si fuera un almacén, sino recordar también puede modificar y fortalecer la información. Por eso, en una clase enteramente expositiva, aunque sea brillante y elocuente, puede producir la ilusión de haber aprendido. El conocimiento pareciera estar ahí mientras el profesor habla, pero se va a desvanecer
muy rápidamente con el tiempo. Por lo tanto, debemos de recordar que lo que el alumno no evoca, explica, aplica o toma decisiones tiene muchas posibilidades de que fácilmente se olvide. Y ahora pasaremos rápidamente a 5 elementos neurocientíficos que consolidan el aprendizaje significativo y duradero. La primera es poner atención con propósito y encontrar la relevancia de lo que estamos aprendiendo. El cerebro va a recordar mucho mejor lo que considera valioso. Por lo tanto, nuestro cerebro no codifica todo con la misma prioridad. Existe la atención selectiva que actúa como un filtro y la relevancia percibida determina en buena medida qué información merece que tú inviertas tus recursos biológicos. Cuando el contenido se conecta con problemas clínicos reales, dilemas auténticos o toma de decisiones con sentido profesional, aumenta mucho más la probabilidad de que esa codificación se robustezca y quede disponible de manera sólida. La emoción moderada y la percepción de importancia de la información puede potenciar muchísimo esa consolidación mediante interacciones entre las estructuras del cerebro como la amígdala, el hipocampo y otros sistemas moduladores. Dicho de forma simple, el cerebro aprende mucho mejor cuando algo importa, cuando algo sorprende o moviliza. No se trata tampoco de convertir todas las clases en un espectáculo para motivar a los estudiantes, sino requerimos activar por medio de una pregunta al estudiante, por ejemplo, ¿por qué esto merece espacio en mi cerebro? Es lo que tenemos que hacer que el estudiante se lo pregunte para que se abra la oportunidad de aprendizaje. Por lo tanto, yo te recomiendo que comiences tus clases con un caso clínico, con una decisión difícil, con un error frecuente o con una consecuencia clínica real. Esto quiere decir que estás integrando la emoción con la relevancia para que quede el terreno fértil para que entre la nueva información. La segunda cosa que activa mucho el aprendizaje significativo es la recuperación activa. Recordar siempre va a fortalecer la información. La práctica de recuperación es uno de los mecanismos más poderosos para consolidar el aprendizaje. Cada vez que el estudiantado intenta recordar, reconstruir, explicar o aplicar un conocimiento sin tenerlo enfrente, activa la red de conocimientos y la vuelve más accesible para el futuro. O sea, estiramos más la duración del conocimiento. Esto mejora no solo la retención, sino la transferencia, cómo vamos a aplicar la información en otros contextos. Neurocognitivamente, la recuperación obliga al sistema del nervioso central a reinstalar patrones de activación asociados al aprendizaje previo. Esa lucha cognitiva, cuando es exitosa y bien dosificada, hace este recuerdo, como te expliqué, más resistente al olvido. Por eso, preguntas breves, mini casos, explicación entre pares o cierres o conclusiones después de una clase, cerrando los apuntes o tomando decisiones clínicas simuladas, estos estímulos son mucho más potentes para evocar y recordar las cosas que se vieron, y esto funciona mucho más que estar viendo la misma diapositiva una y otra vez. Por lo tanto, te sugiero que evites la pregunta al estudiantado. ¿Ya les quedó claro? Y en su lugar utilices preguntas como, por favor, explícamelo con tu palabra, o también, ¿qué harías aquí? ¿O qué dato cambiaría la ruta del diagnóstico? ¿O qué dato cambiaría la efectividad del tratamiento? Y de esta manera van a evocar muchos recuerdos y el conocimiento se va a consolidar. La tercera es el espaciado. Hay que darle el tiempo al cerebro para reconstruir. El espaciado distribuye las oportunidades de estudio o de recuperación en el tiempo. Frente a la práctica masiva, el espaciado produce un aprendizaje más durable porque obliga al cerebro a reconstruir la formación después de haber cierta cantidad de olvido. Esta reconstrucción fortalece el aprendizaje y favorece su consolidación más profunda. En términos docentes, esto significa
que no conviene agotar un tema en un solo encuentro y no volver a tocarlo nunca más. Es preferible diseñar reencuentros con la información que ya vimos, una pregunta al día, un caso la semana después, una comparación un mes más tarde, y el cerebro en estas condiciones va a aprender por estos contactos repetidos y separados en el tiempo que con una sola exposición intensa y de inmersión. Toma en cuenta que una gran clase no termina cuando termina la clase. Deja pistas para ser reactivados los conceptos un tiempo después. La número 4 es la elaboración e integración con conocimientos previos. El aprendizaje necesita anclajes. Para que un contenido sea significativo y duradero, no basta con almacenarlo. Necesita integrarse con redes de conocimientos previos. El hipocampo ayuda a vincular elementos nuevos, pero la estabilidad de estos conocimientos a largo plazo aumenta cuando estos elementos se conectan con esquemas, con conceptos y experiencias ya existentes en la corteza. Esto explica por qué las analogías, los mapas conceptuales, las comparaciones clínicas y enseñar recordando mecanismos, además de dar explicaciones de causa-efecto, van a favorecer esta memoria duradera, porque el estudiante entiende cómo encaja una idea en algo que ya conoce. Por lo tanto, esto deja de ser un dato muy aislado y se convierte en una red con significado. Por lo tanto, atención profesoras y profesoras, no entregue solamente información, ayuda al estudiantado a construir puentes. Pregunta, ¿con qué se relaciona esto? ¿O en qué se parece esto? ¿O en qué cambia aquello? ¿O dónde lo has visto antes? De esta manera encontrarán las conexiones con información previa. Y la última, que ya la vimos hace un momento, pero es el sueño, la pausa y la reactivación. Es cuando el aprendizaje también ocurre fuera del aula. Una parte decisiva del aprendizaje ocurre después de la clase, sobre todo durante el sueño, en los periodos fuera de línea, cuando el cerebro se reactiva con las huellas recientes del aprendizaje y las reorganiza en su almacenamiento. La consolidación, por lo tanto, no es un evento instantáneo, sino que es un proceso biológico que continúa cuando la enseñanza visible ya terminó. Esto cambia muchísimo la manera de pensar en la docencia. Una sesión excelente no solo llena cada minuto de estímulos, sino que alterna la exposición práctica, una pausa, una recuperación y un tiempo para consolidar. En vez de perseguir la saturación, conviene que aprendamos a diseñar ritmos, bloques breves, preguntas de salida, recapitulaciones, microdescansos y retornos posteriores. Tenemos que recordar que el aprendizaje duradero necesita intensidad, sí, pero también necesitamos pausas y respiraciones para que descarguemos mucho la intensidad de la activación que estamos generando en el aprendizaje. Una gran lección neurocientífica es esta. El olvido no siempre es señal de desinterés. Muchas veces puede ser una señal de que el diseño pedagógico no respetó las formas de cómo aprende el cerebro. Y la retención durable no es fruto del azar ni del gran talento innato del estudiantado. Suele emerger cuando la experiencia fue construida con atención a la carga cognitiva, consolidando las emociones, la recuperación, el espaciado y todos esos principios neurobiológicos que acabamos de descubrir. Por eso, hoy el reto docente no es solamente dominar los contenidos de la disciplina que estoy enseñando, es dominar también el arte de hacer que ese contenido permanezca, se recupere y se utilice en el futuro. En las carreras de la salud, tener estos elementos no es un lujo pedagógico, es una responsabilidad ética. Lo que el estudiantado no recuerda en un momento clínico oportuno puede convertirse también en una nueva oportunidad
para aprender un diagnóstico, para aprender a tomar una decisión y para hacer el cuidado más seguro de la salud de las personas. Por esta razón, enseñar con neurociencias no es una moda, es una obligación que tenemos que hacer en el siglo XXI. Por lo tanto, debemos dejarnos de preguntar, ya di mi clase, ya cumplí. Empecemos a preguntarnos, ¿diseñé una experiencia que el cerebro pueda conservar y convertir en acción clínica posterior? Porque formar profesionales de la salud no consiste en llenar los cerebros de conocimientos, sino implica construir memorias útiles que en algún día sirvan para cuidar la salud y salvar vidas. Espero que este tema de la curva del olvido y la curva del aprendizaje te haya hecho reflexionar. Esperamos tus comentarios y muchísimas gracias por seguirnos en todas las comunidades que tenemos en redes sociales en este podcast Educación Médica MX.